Muy buenas, Susana, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Muy bien. Mira, antes de nada, preséntate un poquito, explícanos quién eres, a qué te dedicas, un poquito para que la gente te conozca. Muy bien, mira, yo soy pedagoga. Actualmente soy directora desde hace un poquito más de 10 años de un gabinete, que es el Gabinete Psicopedagógico Orienta, ¿vale? Que estamos situados en Madrid, en la zona de San Chinarro, y bueno, nuestra función aquí en el gabinete es, bueno, pues es ser un equipo de trabajo multidisciplinar, donde, bueno, pues compuesto por pedagogos, psicomotricistas, logopedas, eh, psicólogos, ¿no? Y sobre todo, pues tenemos una especialidad, un grupito de nosotros que son las altas capacidades, ¿vale? Y trabajamos tanto dentro de aquí, de nuestro Ujú. gabinete, en intervención con familias y escuelas, como también dentro de colegios educativos impartiendo pues, proyectos de innovación educativa. Ay, perfecto, qué interesante. Pues mira, el tema de la entrevista son las altas capacidades, así que perfecto. Para empezar, ¿nos podrías definir qué son altas capacidades? Sí que vamos a hablar un poco de aspectos más prácticos, pero bueno, para que la gente se sitúe. Bueno, la definición de las altas capacidades creo que es algo que todo el mundo puede encontrar en cualquier sitio. No me voy a definir y no me voy a ceñir a ninguna definición concreta. Ujú. Creo que cada niño es un mundo y que hay que partir de ahí, ¿no? De que cada niño con altas capacidades tiene unas características particulares y personales, pero también es verdad que tienen características muy comunes, ¿no? Que yo es donde me voy a basar. Para empezar, son niños con una alta capacidad cognitiva, situadas en un nivel muy superior. Los niños superdotados tienen además un CI superior al 130. A nivel creativo también tiene muchas dotes de creatividad, tanto a nivel narrativo como gráfico. Cuidado con la creatividad porque muchas veces cuando tú preguntas a un profesor o a un padre si su hijo o su alumno es creativo, te suelen decir, suelen recurrir a si observan creatividad en los dibujos. Y no es alta capacidad creativa, no es una alta capacidad a nivel de elaboración únicamente, ¿no? Hay que medir otras muchas cosas. Un niño te puede hacer un dibujo muy pobre en cuanto a elaboración, pero Ujú. tremendamente creativo, tremendamente original. Y cuando tú le preguntes que te elabore una alta cantidad de ideas sobre el dibujo, además perteneciente, ¿no? Con una capacidad de ver el dibujo de diferentes puntos de vista, de añadirle detalles especiales, ¿no? O sea, cuidado con la creatividad. Por otra parte, son niños que tienen una alta motivación e intereses pues, muy particulares. Tienen alta motivación y curiosidad frente a las tareas, pero cuidado, no frente a todas las tareas, frente a aquellas que son de su interés. ¿Vale? Aquí también hay una gran diferencia, ¿no? En criterios. Muchas veces cuando se les pregunta, ¿ves que tu alumno está altamente motivado? No, está altamente desmotivado, claro, pero altamente desmotivado frente quizá a determinadas asignaturas o hacia el mundo académico, pero no frente a otras cosas por las cuales se muestra muy interesado, muy curioso y profundiza mucho. Por otra parte, suelen tener características de liderazgo. Cuidado también aquí. No quiere decir que las muestren, ¿no? O sea, los niños de altas capacidades tienen dotes de liderazgo, son capaces de dirigir a grupos. ¿Por qué? Pues porque tienen habilidades muy buenas a nivel de razonamiento, a nivel de juicio crítico, ¿no? Y fortaleza en el sentido de defender sus opiniones, Ujú. pero sin embargo, también es cierto que tienen como un componente a nivel de habilidad social muy bueno por una parte, pero ese juicio crítico y ese juicio analítico y tal, a veces hay algunos niños, ¿no? Que no son capaces de modularlo bien, ¿no? Porque a la hora de ser críticos, pues emplean una crítica demasiado destructiva, a lo mejor, y eso hace que los niños pues se echen para atrás y no quieran irse con él. O sea, y eso depende del contexto, cómo desarrollan esas dotes de liderazgo, ¿no? Va a también depender pues, de cómo responda al contexto y también de cómo sea su regulación emocional y la guía que él tenga a nivel contextual en ese sentido. Claro, Además, dime, Susana. Acaba, además acaba. unas características de personalidad, tienen unas características de Vale. personalidad determinadas, ¿vale? Muchos de ellos, ¿no? Son muy perfeccionistas, son altamente perfeccionistas, ya he dicho altamente juiciosos, altamente críticos, ¿no? Son niños además muy curiosos, suelen tener una alta curiosidad por aquello que les interesa. Además son niños que tienen una alta sensibilidad, ¿no? Incluso algunos de ellos tienen mucha sensibilidad, incluso física y a los ruidos, son altamente sensibles y altamente alertas también a las claves del entorno. Y además, pues manejan también muy bien el humor y la ironía, ¿vale? Son capaces también de entender y de captar mucho la ironía y el humor, ¿vale? Esto entre otras características, ¿no? Características de su personalidad.
Claro, porque es lo que te iba a decir y ya lo has sacado, así que perfecto, Susana, lo de la personalidad, ¿no? Que a veces, bueno, nos encontramos que, a ver, nos encontramos que debe haber múltiples maneras de ser, ¿no? Pero evidentemente siempre, ¿no? A veces asocias las personas con alta capacidad con el repipi, por así, no me gusta hablar de estos términos, no sé, es Sí, lo que sí, más o sí, menos se escucha, ¿eh? Yo ya sabe, no sí, estoy nada de acuerdo sí. con esto, pero sí que es verdad que se asocia mucho a este, ¿no? Sí, 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 el estereotipo de las altas capacidades, ¿no? De ese niño que brilla en todo, que es altamente inteligente para todo, que Ujú, muestra en todo talento, que está perfectamente adaptado, que está perfectamente, que tiene un libro debajo del brazo continuamente, claro, que aprende a leer pronto y no tiene por qué. Yo lo que quiero decir es que no tiene por qué para nada. De hecho, hay un alto porcentaje y un índice altísimo de niños de altas capacidades no detectados y de los ujú, detectados hay un alto índice de niños de altas capacidades que son fracasos escolares. ¿No? Aquí en el gabinete vienen muchísimos pensando que son a lo mejor niños hiperactivos o que claro. son niños con un problema de conducta y al final pues lo único que les pasa es que son niños no entendidos, ¿no? Que no se han descubierto sus capacidades y a raíz del diagnóstico, bueno, pues todo da la vuelta. En los niños de altas capacidades también se producen disincronías, ¿no? O sea, también se producen disincronías. Una de las grandes disincronías es a nivel emocional. ¿Por qué? Claro. Pues porque por una parte son niños a lo mejor por concretar en un niño de 8 años, ¿no? Puede ser un niño de 8 años con un altísimo razonamiento de todo lo que ocurre, con una alta sensibilidad a lo que ocurre en su entorno y preocupado por el mundo y por los problemas del mundo, con un alto sentido crítico y de la justicia y que vea que en su clase los niños de 8 años que por naturaleza son impulsivos, están experimentando a nivel social, se Claro, dicen cosas que ni siquiera piensan, ¿no? Pues él a lo mejor lo puede tomar lo tremendo y le causa pues esta disincronía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego son niños de 8 años con emociones de un niño de claro, 8 años, ¿no? Puedes tener una altísima capacidad de razonamiento, de lógica, de juicio y tal, pero luego cuando va a buscar en su mochilita los recursos emocionales para hacer frente a esas emociones, se encuentra que no tienen nada o tiene cosas muy escasas. Entonces, pues lloran a lo mejor, o se bloquean, se van a claro. un hospital, ¿no? Se aíslan, muchas veces, no digo todos, ¿eh? Yo vuelvo a insistir y de verdad parto de que cada niño es un mundo, de verdad que sí, pero pues muy frecuentemente ocurre esto, Claro. ¿vale? Sí, Otra sí, sí. disincronía, por ejemplo, hay veces que se producen otro tipo de disincronías, como por ejemplo con el lenguaje. Muchos niños que vienen aquí con pequeñas disfemias, tartamudeces o lo que sea, y a lo mejor es que están desarrollando como un lenguaje muy elaborado, con una fluidez de Ah, idea muy grande, ¿no? Y ¿qué pasa? Pues que cuando ya indagas y indagas, pues las claves que te da la intervención, te das cuenta de que hace falta una valoración, porque probablemente sea de altas capacidades y muchas veces descubres que sí, ¿no? O a nivel psicomotor también, ¿no? A nivel de organización motora, patrones motores, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Pues no, sí, sí, pero vamos, en deporte es muy, muy descoordinado. Bueno, pues hay muchas veces que se producen estas disincronías, son frecuentes. ujú. Perfecto, qué interesante, Susana, la verdad. Eh, Imaginemos no, ¿no? Porque ahora eso, en el canal pues hay bastantes papás, mamás que quizás están escuchando esto y bueno, les cuadra un poco, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí. Si sospechan o piensan o incluso delante que le digan, uy, tu hijo puede ser altas capacidades, ¿qué deberían hacer los padres en estos casos? En estos casos, si ellos tienen la fuerte sospecha de que su hijo pueda ser de altas capacidades, deben preguntar al tutor, ¿vale? Si es porque a veces también pasa que dicen, no, pero es que el tutor no le conoce, la tutora no le conoce porque acaba de entrar, pues al del año pasado, ¿no? Claro, Yo siempre digo, si no es el tutor del año pasado, que te cuente un poquito cómo le ve él en clase o ella en clase y vamos a ver, ¿no? Pero, y si tienes la fuerte sospecha, porque hay veces que están ocultos en el cole, ujú, no, lo que veo es que no, es muy timidito, es muy retraído, o al revés, o no, es muy movido, es muy inquieto. Hay veces que no te dan las claves correctas, hay, muchas veces sí, pero otras veces no. Si siguen teniendo la sospecha, acudir a un profesional, claro, ¿no? Acudir a un profesional en las altas capacidades que le pueda valorar las capacidades en sus hijos, ¿no? También como primer paso yo recomiendo preguntar en el centro educativo si tienen contemplado valorar a su hijo, ¿no? claro, Porque las valoraciones también las hacen los orientadores, algunas veces los orientadores del colegio, otras veces los equipos, en función del tipo de centro que sea, si es público, concertado o privado, ¿no? Pues también se puede hacer esa valoración, ¿no? Esa claro, valoración como oficial por parte de la comunidad, que desde un diagnóstico, claro, ¿no? Y si no, acudir a un centro privado, bajo mi punto de vista y recomendación, expertos en altas capacidades que les van a poder orientar desde todos los puntos de vista y van a entender al niño como un todo, ¿no?
Perfecto. Claro, sí, es que y sobre todo supongo que la coordinación, ¿no? Entre profesionales es clave, ¿no? Porque, claro, Importante. a mí se me ocurría, ¿qué cosas o qué elementos podríamos decir para que eso, para que suene la alarma, ¿no? Decir, uy, este niño puede ser, nos has hablado un poquito, pero ¿hay algo que digas, uy, podría ir por aquí? Claro, para empezar hay rasgos, hay veces, ¿eh? Hay veces Sí, sí, lo que que has dicho, muestran ¿no? Que cada rasgos, ¿eh? niño, Cada niño es un mundo, pero hay veces, muy frecuentemente, estos niños que muestran rasgos de precocidad en algunas áreas, ¿vale? Rasgos de precocidad a la hora de, pues nada, pues que empezó a caminar muy pronto, hablaba con un vocabulario muy extenso, muy rico, está muy preocupado por temas trascendentales, te pregunta cosas que no son habituales, muchos de ellos aprenden a leer pronto, otros muchos más, ¿eh? Pero muchos de ellos aprenden a leer pronto, hacen cosas que cuando ellos comparan con el resto de población de su edad, les parece llamativo, ¿no? claro, Entonces, si dice, bueno, yo en mi entorno sí, somos de, pues eso, ¿no? Sí, a lo mejor pues les estamos ofreciendo un entorno cultural enriquecido, bueno, pero yo en exceso no le favorezco, no le claro. estimulo el área verbal, no le estimulo, no le pongo millones de cuadernillos de razonamiento, no lo hago, ¿no? Pero sin embargo él me hace unos razonamientos sorprendentes, ve las cosas súper rápidas, ¿no? Bueno, pues ahí te da una sospecha, ¿no? Claro. Claro que yo sobre todo lo veo mucho también en lo emocional, Carlos. Mm, Para mí, ya hablaremos ahora cuando, un poquito, ¿no? Si me preguntas acerca de cuándo evaluar y qué evaluar, sí que te voy a decir que un componente súper importante son las emociones. Son niños altamente sensibles y muy alertas a lo que ocurre en el medio, a lo que ocurre en el entorno, ¿no? Y el cómo lo razonan, la lógica que te establecen a raíz de ello, ¿no? Yo creo que un padre que tiene un niño de altas capacidades tiene muy buena intuición, de verdad, ¿eh? O sea, a mí muchas veces me dicen, ¿qué porcentaje de niños de los que te van y diagnostican son de altas capacidades? Digo, pues muy alto. Pero muy alto, digo, ¿por qué? Porque ya vienen con el filtro hecho. claro, Vienen con el filtro de la recomendación de la profesora, que cuando ya te lo recomendó una profesora, ya lo tienes ya, muy clarito. Lo tienes claro. muy clarito porque un profesor no manda fácilmente a un niño a valorar de altas capacidades si no lo tiene muy claro, ¿no? Por Claro. otro lado, los padres son muy buenos filtros también, ¿no? Son muy buenos filtros. Entonces, cuando a mí me vienen unos padres tal, yo te digo que a lo mejor de los niños que vienen buscando un diagnóstico de altas capacidades, a lo mejor un 70 o un 80% lo son. ¿Por qué? Pero porque ya vienen con el filtro hecho y son muy Claro, buenos detectores, son muy buenos predictores y muy buenos detectores. claro. Y ahora se me ocurre, o sea, ¿cómo está visto esto bueno, en la comunidad educativa podemos hablar luego, pero en cuanto a los padres, o sea, que su hijo tenga altas capacidades, ¿cómo se ve? No, no sé si es siempre positivo, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Pues mira, te voy a decir tanto cómo lo ves Vale. como cómo aconsejo yo reaccionar, Ajá. ¿vale? O sea, cuando unos padres descubren que su hijo tiene altas capacidades, hay varias reacciones, cada uno Claro, reacciona de una manera distinta, pero sí que es verdad, Carlos, que a mí muchos padres se me han emocionado mucho, porque se han preocupado. claro. Cuando yo le pregunto cómo te sientes, me dicen estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Y muchas veces estamos preocupados porque no nos damos cuenta de que le sigo hablando de su mismo hijo. Ya, No te estoy diciendo ahora no tienes a, yo qué sé, no tienes a Bruno, tienes ahora a altas capacidades. No te estoy diciendo eso, tienes al ya, mismo Bruno de siempre, maravilloso, encantador, que le vas a poder comprender ahora y le vas a poder entender muchísimo mejor, ¿no? Y ahora empieza todo, porque ahora es cuando todo el mundo vamos a poner las medidas educativas más claro, adecuadas para él y le vamos a ayudar, le vamos a comprender desde ahí, pero se nos vienen muchos mitos a la cabeza, yo creo, Carlos, ¿no? claro, No, es que claro, los niños de alta capacidad es que he leído que muchos de ellos tienen fracaso escolar, es que he leído que muchos de ellos son acosados, es que he leído que muchos de ellos no se han entendido por profesores, ¿no? Yo le digo, bueno, pues mi experiencia me dice que en el mundo de la educación actualmente hay gente maravillosa, profesores maravillosos, centros educativos estupendos, que nos ayudan un montón, padres muy dispuestos a ayudar, ¿no? Y madera preciosa y buenísima para poder actuar y desarrollarse fenomenalmente bien, ¿no? qué bien. Entonces, yo recomiendo yo ahí a ese nivel, te digo así como 4 tips básicos Ujú, para el tema de también, ¿no? De cómo deben actuar los padres cuando reciben un diagnóstico, claro, ¿no? Para luego perfecto, ya comentamos recursos para las familias. Pero ahora, ¿cómo debo actuar yo como padre cuando a mí me dan un diagnóstico de altas capacidades? Para empezar, es una oportunidad de entender mejor al niño. Entiéndele, tómate un tiempo, antes de leer, antes de ponerte a leer, sí, antes de buscar asociaciones, antes de ponerte nada,
tómate un tiempo, tómate una semanita para comprender por qué eso, por qué tu hijo te rebate continuamente. ¿Por qué? Que no es por mala conducta, es que Claro. necesita comprender. ¿Sabes qué necesita? No te quiere herir, no te quiere hacer daño, no te quiere llevar la contraria, no es un reto para fastidiarte. Que no, que no. Que es que tiene un alto sentido crítico, tiene un alto sentido de la justicia y tienes razón y debes decirle, estoy orgulloso de tu sentido crítico, pero ten cuidado, no hagas Claro. daño al otro, tener empatía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, Primero sí. toma tiempo para entender su tal. Entiende su sensibilidad, entiéndela, entiende que sea excesivamente sensible y recondúcele desde ahí. Entiende por qué comete numerosos errores en las matemáticas, en la suma, en la resta, en las multiplicaciones y tal. Porque es que son niños que ven antes el resultado muchas veces y en el proceso se pierden. Cuando tú le pides que te haga un proceso, se equivocan continuamente. No es un déficit de atención, que no lo es, que es que tienen un procesamiento de la información muy rápido. Claro. Y entonces lo que hace es que también para ellos es una dismetría, ¿no? Entiende el niño. Luego, como segundo paso, lee, infórmate, pero no cualquier cosa que encuentres en internet. Lo que te recomiendan los profesionales en las altas capacidades. Lee, haz lectura. Métete también en blogs muy interesantes que hay de padres de altas capacidades que cuelgan artículos interesantísimos y tal. Infórmate en alguna asociación de padres de altas capacidades, porque hacen muchos encuentros con los niños, hacen actividades súper interesantes, te dan escuela o vete a centros especializados de altas capacidades para seguir formándote. Claro. Coordínate con el colegio, no veas al colegio como un enemigo, intenta no partir de que el colegio no va a saber hacer nada con tu hijo porque no lo ha hecho hasta ahora. No lo entendían, el colegio también se tiene que tomar un tiempo para entender al niño, Claro. pero ve buenas, intenta coordinarte con ellos, intenta escucharles, ver las propuestas que te hacen, ver qué pueden hacer desde el colegio, darles un tiempo, que el colegio también necesita también preparar un plan de acción para el niño, para motivarle, Claro. ¿vale? Y sobre todo coordínate con la tutora, coordínate mucho, mucho. Y hazle caso, respeta lo que ella te vaya a decir. Que luego tú ves que has dado un tiempo y ves que el niño no está sabiendo sacar lo mejor de él, Claro. planteate otro centro educativo que pueda estar más preparado para atender a tu hijo en esas características, ¿no? Claro. Esta es la segunda pauta que doy a la familia, ¿vale? Luego, claro, estimúlale, dale, o sea, no le agobies, no le atosigues con cosas que tú creas que le tienes que estimular porque el niño tiene unas buenísimas capacidades, no sé qué. Enlázalo con sus intereses, no le sobreestimules, ahora le metes en 500 actividades, el niño necesita, es un niño de su edad, Claro. con sus emociones de su edad, necesita descansar después del cole, está con su padre, con su madre, o con sus cosas, con sus juguetes o con sus estudios, pero eso sí, invítale a participar en algunas actividades que sean de su interés, llévale a sitios, eso y luego hablaremos más detenidamente, ¿no? De qué tipo de cositas, ¿vale? Pero estimúlale, ¿vale? Y sobre todo también ayuda a tu hijo a comprenderse mejor, porque lo necesita. Tu hijo necesita comprenderse mejor, lo necesita entenderse mejor. Claro. Entonces, pues hijo mío, hija mía, no hace falta, dependiendo de la edad, no hace falta darle el nombre de tú tienes altas capacidades, tú eres un niño o una niña superdotado, no hace falta. No. Sí, claro. Luego, más adelante sí, pero al principio a lo mejor en las primeras edades, hazle entender cómo funciona su cerebro, hazle entender que ellos procesan más rápido, que lo entiendes, pero que también es importante el proceso, hazle entender que tú razonas, o sea, tú eres altamente sensible, te das cuenta de las cosas, pero hay muchos niños de tu edad que no hacen esos razonamientos. Cuando ellos dicen algo, no te están tratando de insultar, es que pues muchas veces muchos son impulsivos, no saben ni siquiera lo que te están diciendo, no lo hacen con malicia, o sea, media, pero hay que comprender por qué también ellos, ¿no? Sienten así y ven el mundo así y encuentran esa diferencia con los demás. Qué bien, Susana, la verdad que lo has explicado muy, muy bien. Adentrémonos en el ámbito escolar, ¿no? Ahora sabemos ya, ¿no? Tenemos el diagnóstico, no sé, se habla de diagnóstico, ¿no? También en altas capacidades. Sí. Vale, el diagnóstico y dentro del ámbito escolar, el centro educativo, ¿cómo deberían actuar, ¿no? Ante un alumno con altas capacidades? Lo primero, mira, voy a empezar, antes de decir las medidas formales que se pueden tomar, voy a volverte a decir lo mismo que he dicho que en el caso de los padres. Yo creo que el centro educativo debe tomarse un tiempo también, unos días, para darle justificación y explicación, entender al niño, entenderle, observarlo, entenderlo desde esa mirada, que cambiar la mirada. Cambia la mirada, ¿vale? Que el niño no te está retando en clase por esto, que el niño no está apático por eso, que el niño no es mala conducta, no es un niño desmotivado, no es un niño con TDAH, no es un niño, no, entiéndelo,
¿no? Porque como nos metamos en la máquina de hacer y ¿no? de crear ahora nuevas cosas, nuevas adaptaciones sin comprenderle, mal vamos. Yo creo que es importante entender las actitudes del niño, entender su potencial, darte cuenta de que si no tomas medidas es una pena, ¿no? Por él, por su desarrollo emocional y personal en primer lugar y por su desarrollo cognitivo y porque tener un niño de altas capacidades en clase es un privilegio para todos. Para él mismo y para todos, para el enriquecimiento del aula es una maravilla. Si lo sabes llevar bien, es una maravilla, claro. ¿No? Entonces, primero, tomarte un tiempo. Y segundo, ¿para qué? Para luego reunirte, por supuesto, con el orientador de colegio, la orientadora de colegio, verlo en equipo con los restos de tutores y tomar la medida más adecuada para el niño. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar más adecuadas? Hay muchas, ¿no? Pero yo las voy a resumir como en 3, ¿vale? Perfecto. En primer lugar, la aceleración. La aceleración yo creo que todo el mundo ya sabemos lo que es pasar al niño de curso, ¿vale? Sí. Pasar al niño de curso en 1 o 2 años, ¿vale? O sea, tú le puedes acelerar un curso o 2 cursos, ¿vale? Independientemente, las de 2 cursos son las más extrañas, ¿vale? Eso es muy raro encontrártelo, ¿vale? Normalmente aceleras un curso, pero cuando tú aceleras un curso, en aceleración, no se suele acelerar de golpe. Normalmente al principio se aceleran en 2 asignaturas, a lo mejor, o en 3 asignaturas, en las que más destaque, ¿vale? A lo mejor eligen lengua y matemáticas, o science y lengua, o matemáticas y lo que sea, ¿vale? Porque destaca y lo que haces es como una adaptación del niño. Te das cuenta de si ese niño está maduro para estar en ese aula, los demás compañeritos le aceptan bien y él se siente arropado en ese grupo, ves si sigue bien el ritmo del aula y paralelamente le vas preparando para madurar en otros aspectos. Porque a lo mejor es un niño que a nivel matemático es maravilloso, a nivel de lenguaje es maravilloso, de lengua tal, pero luego los cuadernos los lleva hecho un desastre y en el curso siguiente le van a pedir los cuadernos bien, ¿no? Y entonces, porque es impulsivito todavía, inmaduro en ese sentido, hace todavía el truco, bueno, pues habrá que prepararle, ¿no? Con un trabajo específico para poderle poner al nivel y luego ya al año siguiente, una vez que haya tenido esa aceleración, esas 2 asignaturas y todo ha ido bien, al año siguiente directamente se salta el curso. Vale, porque aquí, perdona que te corté, Susana, que yo he escuchado comentarios respecto a la aceleración de la que tú hablas, que comentan, ¿no? Claro, pero es que si le avanzamos de curso, ¿no? Con sus amigos, deja a sus amigos, ¿no? No sé, esto lo he escuchado mucho. ¿Qué opinas de esto? No sé, hablan de desvincular, ¿eh? Incluso yo he leído, he escuchado cosas. Sí, es que mira, es que depende, ¿sabes qué Claro, pasa? Depende. Yo a veces, alguna vez he recomendado aceleración, no todas bajo ningún concepto, ¿vale? Muchas veces lo que recomiendo son adaptaciones no significativas dentro del aula, ¿vale? Entonces, hay que ver el niño. ¿Cuándo un niño está preparado para acelerarse? Hay que ver que esté maduro para echarlo. Que a nivel social vaya a estar mejor integrados con niños de una edad mayor que de la suya propia. Porque hay niños que están perfectamente integrados en su aula, están feliz y no conviene. No conviene porque ahí se está desarrollando fenomenal, la profesora ha dado las claves de la intervención y lo ideal de lo ideal es que permanezca. La verdad, lo ideal de lo ideal es que permanezca con su grupo de clase, con su grupo de edad, ¿no? Pero con una adaptación que enriquezca a él y a todos. Eso sería lo ideal, la situación ideal. No siempre es posible. Y hay veces que efectivamente las dimetrías son tan grandes que los niños están mejor, más a gusto en un curso superior. Porque a nivel social se integra mejor con los niños de esa edad. Porque a nivel de conocimiento, por mucho que le adaptes, no vas a conseguir que el niño esté satisfecho. Y él te lo demanda, él te lo pide. Yo me he encontrado con niños que es que no, se han negado a ir al colegio a no ser que le pasen otra clase porque es que no pueden estar allí. Se sienten completamente que no pintan nada en el curso de su edad, ¿no? Entonces, por eso te digo que depende del caso. No hay que generalizar, hay que particularizar. Hay que ver lo mejor para el niño, ¿vale? Entonces, a nivel de aceleración, esta es la vía, ¿no? Siguiente medida. Adaptaciones curriculares, significativas o no significativas. Las significativas, pues son las menos empleadas. Claro. Pocas adaptaciones curriculares significativas. Cuando hablo de significativa me refiero a que toca los contenidos, ¿vale? Amplían los contenidos y toca el tema de la evaluación, claramente, ¿no? Porque evalúan otros contenidos distintos, además de los propios del curso, ¿no? Pocas he visto yo, por el trabajo que supone también, porque hay que tener mucha formación para hacerlo. Claro, yo lo entiendo, es difícil, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está esa medida. Otra medida son como las adaptaciones curriculares
las metodológicas, las no significativas, las que no son tan significativas, Claro. que aquí entran, por ejemplo, los pactos escolares, que yo los recomiendo un montón, que ahora te explico un poquito qué son los pactos escolares, yo los recomiendo mucho, pactos escolares y medidas metodológicas, que ahora comentamos algunas de las medidas que se pueden tomar, y los rincones de aula, ¿vale? Perfecto. Eso es como segunda medida. ¿Qué son los pactos escolares? El pacto escolar es un acuerdo que se establece con el niño de altas capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece este acuerdo? Pues en una tutorización individualizada. El tutor de aula coja al niño, selecciona 2 o 3 asignaturas en las que el niño destaque muchísimo, o en la que el niño se aburra totalmente, o en la que a pesar de que veamos una capacidad maravillosa, fracase continuamente por desmotivación y porque no le echa ni cuenta a la asignatura. Elegimos 2 o 3 asignaturas, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues el profesor le va a dar los contenidos de ese trimestre y le va a decir, Juan, aquí tienes los contenidos de este trimestre. En cuanto a la asignatura de Science o de lengua o de lo que sea, tómate unos días en casa, míratelo en casa con papá, con mamá, míralo y piensa y dime de estos contenidos, no me digas contenidos nuevos, yo no quiero contenidos nuevos, yo quiero que sobre estos contenidos me digas qué otras cositas te gustaría ver que no vamos a ver, que no están en el libro. Te pongo un ejemplo. Animales invertebrados. Perfecto, dime qué quieres ver acerca del tema de los animales invertebrados y de los vertebrados que no está aquí. Y entonces me vas a decir tanto contenidos de profundización como actividades que se te ocurran. Claro. Y entonces a lo mejor el niño llega a casa y a él que le encanta saber acerca de animales que se han extinguido, pues dice, vale, pues quiero animales extinguidos sobre tal. Porque además creo que beneficia a todos y me beneficia a mí. Y además quiero que nos hagas una aplicación Kahoot, que es un juego concurso que se hace a través de pizarra digital, sobre ellos. Y a lo mejor también te pido que hagamos muñequitos de plastilina sobre animales invertebrados extinguidos y le pongamos un código QR para que podamos ir a investigar y luego con la pantallita pues veamos, nos salga toda la información. Oye, mira qué actividades tan bonitas. Claro. ¿No? Entonces, el niño propone, da una serie de propuestas para los contenidos de tal, de tal, de tal, y la profesora a cambio le dice, vale, yo voy a estudiar tus propuestas, voy a poner algunas de manifiesto en el aula, prepáralas para que sean para todos, no para ti solo. No te quiero señalar, esto es para todos, esto es importantísimo, ¿no? Vale, que lo que se haga sea en beneficio del grupo aula, ¿no? Que además a ellos les da más satisfacción. Yo voy a poner alguna de estas actividades en marcha, pero claro, esto es un pacto. A cambio tú... Vale. No me puedes presentar los cuadernos de cualquier manera, ¿no? Esfuérzate, espérate en hacerlo bien, porque si yo no entiendo tu letra, ¿no? O, por ejemplo, no me entregues los trabajos el primero sin revisar, que muchas veces tienes errores por descuido, por terminarlo rápido y lo primero, ¿vale? O sea, ahí tú encauzas al alumno, le guías hacia también lo que se espera de él como conducta académica adecuada en un alumno. A cambio tú, vale, yo te voy a hacer esto, pero a cambio tú, ¿vale? Entonces, esos del pacto escolar funcionan muy bien, pero tienen que ser revisados continuamente los pactos escolares, ¿vale? Perfecto. Eso es una medida metodológica. Otra medida metodológica, los rincones de aula. Me encantan los rincones de aula, Carlos, son preciosos. Me encantan. Eso sí, cuidado, cuidado. Esos rincones de aula, cuando tienes un niño de altas capacidades en tu aula, lo que debes hacer es involucrarle también en la creación del rincón. Porque si no, puede ser que me motive o puede ser que no. Puede ser que sí y puede ser que no, ¿no? A mí es que me ha pasado un montón de veces. No, ¿sabes lo que está haciendo Susana? Yo lo que estoy haciendo es terminar el último para que no me lleven al rincón ese que han creado ahí en el aula. Claro, hay todo con juegos aburridos en niños pequeños. Claro, involucrar al alumno, crear rincón de aula con él. Rincón de aula con él. Fíjate, Carlos, yo te cuento una experiencia muy bonita, que yo siempre la cuento, porque me pareció súper bonita, una idea, y además creo que da ideas, ¿no? Al profesorado, si algún profesor me ve, alguna profesora me ve, yo creo que da ideas. Había 2 niños en un colegio donde yo colaboro mucho, ¿no? Habían agrupado a un par de niños de altas capacidades con un talentazo a nivel verbal, ¿no? Emocionados por leer, por descubrir palabras nuevas, emocionados, y les habían puesto los dos en la misma aula pues, para poder hacer actuaciones conjuntas para ellos dos. Y entonces yo me reuní con la orientadora y le dije, vamos a crear un rincón precioso para estos niños, a ver qué les parece, vamos a involucrarles, vamos a hacerles el rincón del diccionario. Aparte de los rincones de aulas y de tal, rincón del diccionario. ¿Eso qué era? Pues se pusieron 2 estanterías, uno con el diccionario de las palabras reales y el diccionario de las palabras inventadas. Ellos lo que hacían era que si veían, estaban en segundo de primaria, si veían una letra, por ejemplo la B,
¿no? A la vez, pues cuando ellos terminaban la tarea que les hubiera puesto, o en sustitución de las más repetitivas, ellos podían acudir ellos y todos, podían acudir, no era para ellos, sino, bueno, pues aprovechando a ellos, pues crearon este rincón. Podían acudir al diccionario de las palabras reales o inventadas. En las de las reales, pues a lo mejor cogían, miraban en el diccionario una palabra que ellos no conocieran sobre la vez, se la apuntaban y con esa palabra podían crear una adivinanza para el resto de aula para que adivinaran lo que es. Creaban un trabalengua, podían hacer un cómic que incluyera esa palabra y que todo el mundo por la historia, ¿no? Pues detectara qué era, ¿no? Qué consistía. O podían, bueno, jugar con esa palabra, ¿no? Con esa letra. O en el diccionario de las palabras inventadas, lo que hacían era, creaban ellos una palabra distinta, nueva, ¿no? Y lo que hacían era, pues, jugar con ella. Lo mismo, creaban una lengua para que los demás adivinaran lo que podían haber inventado ellos con esa palabra, o las ponían en uso. Yo les explicaba que las palabras, ¿no? Hay una cosa muy bonita que es el diccionario de las palabras muertas. Yo no sé si tú lo sabes esto, Carlos. Hay una cosa muy bonita que es el diccionario de las palabras muertas, que son las palabras que han caído en desuso, ¿no? Y a mí me encanta explicarles a los niños que las palabras tienen vida, ¿no? Y que muchas han caído en desuso, se pierden, pero no las enterramos y se tal, sino van a un diccionario de las palabras muertas. Y algunas de las palabras muertas, a veces la gente ha recurrido a ellas, las ha vuelto a poner en práctica, y cuando tú pones en práctica una palabra y la vuelves a utilizar y la vuelves a dar vida, vuelve al diccionario, alguna vez ha pasado, ¿no? Entonces yo le decía, si la ponéis en uso y hacéis que todo el mundo la ruede y la ponga en uso, ¿no? Pues podéis incluso lograr a la larga que esa palabra vuelva a tener vida y esté en el diccionario, ¿no? Y si inventáis una palabra, mira qué chulo sería. Bueno, emocionados. Funcionó tan bien esta experiencia de aula, Carlos. Es una medida más complementaria, por supuesto, pero funcionó tan bien que hay veces que haces tres cositas en el aula y te ganas al niño, ¿no? Claro. Entonces, a ese nivel funcionan muy bien, ¿no? Y esas son un poquito las adaptaciones metodológicas. También, por supuesto, algunas recomendaciones a los profesores. Por ejemplo, rétales a través de actividades de profundización, ¿no? Cuando tú veas que el niño ya ha terminado de hacer todas las sumas, lanzar una pregunta que le deje, ¿no? Que le diga, ¿eres capaz de inventarte algún método de suma que no sea el que te he enseñado? Ostras, yeah. Pues venga. O, por ejemplo, una pregunta para casa. Por cierto, antes de que os vayáis, quien quiera, a ver si mañana alguien me trae quién inventó la suma. O sea, cosas que de repente, pues que les sorprenda, que les supongan como un reto cognitivo de profundización, ¿vale? Claro. Luego, evitar también el aprendizaje repetitivo. No hace falta ponerle 500 sumas. O sea, a lo mejor con que te haga dos, te las haga bien hechas, ya te lo demuestre. A cambio, luego, pues ponle otra actividad distinta que le suponga un reto cognitivo, relacionado con la suma, pero que le suponga un reto cognitivo, ¿vale? Luego también, busca vínculo con el alumno. Esto es súper importante, buscar el vínculo con el alumno. Y yo doy una recomendación muy sencilla para crear vínculo. Cuéntale, tú indagas qué le gusta y tú le dices que a ti eso te encanta también. Busca el interés común. ¿Que te gustan los Legos? Yo eso lo hago un montón. Yo cuando vienen los niños a evaluación, me llevo fenomenal con ellos. Además de porque me encantan, porque me encantan, los niños me encantan, y me pongo a su nivel total, porque es que lo disfruto. Yo digo, aprovecha aquí que puedo quitarme la chaqueta de adulta, que puedo ser niña otra vez, y disfruto con ellos. Pero una clave para mí, muy importante para ganarme la confianza de los niños, es indagar sobre sus intereses, encontrar el interés común y hablar de ello. Claro. Hablar de ello, que te encantan los Legos. Tú sabes que yo he estado en Legoland, tú sabes que existe Legoland, no existe Legoland, que no sabes que existe Legoland. Ahora mismo voy a enseñar lo que es Legoland y le voy a decir a tus padres que a ver si indagan, a ver si un día te llevan, porque es una maravilla. Y entonces empiezas y tiras de un interés, claro. ¿Qué haces? Porque te lo ganas. Y te lo ganas para siempre, porque además pues de vez en cuando hablas con él. Y eso hace que el alumno tenga confianza en ti, ¿no? Claro. Buscar algo común. Ese vínculo es maravilloso. Y luego también, por supuesto, mostrar orgullo por las creaciones que te presentan. Hay veces nosotros, una de las recomendaciones que yo les doy a la familia, cuando ven que el colegio no termina de tomar medidas, yo le digo, bueno, pues mira, si tú no puedes actuar con la tutora por lo que sea, ¿no? Si puedes actuar con tu hijo, hazle proactivo, invítale a llevar cosas al aula, a decirle cosas a los compañeros enlazado con lo que están viendo, no cualquier cosa que se te haya ocurrido. Sino, oye, pues si acabas de ver un documental precioso que había en Netflix sobre un señor que se hace amigo de un pulpo, pues, oye, si estáis viendo ahora mismo, pues los animales marinos, levanta la mano y puedo hacer una pregunta a mis compañeros relacionado con lo que estamos viendo. ¿Habéis visto? ¿Sabéis que es posible la amistad? ¿Sabéis que no sé cuánto? ¿Sabéis? Oye, pues hazle proactivo, ¿no? En ese sentido, hacerle proactivo. Y que la tutora, la recomendación que yo le doy a la tutora es que
es verdad que hay veces no se le puede dar el espacio que el niño necesita por la dinámica de la clase. Ese día a lo mejor te ha traído un trabajo maravilloso y no lo ha podido exponer, ¿no? Claro. No pasa nada, pero en general intenta mostrar orgullo por las creaciones de tu alumno y que lo que traiga, decirle, bueno, pues que te parece maravilloso, dale un lugar, déjalo aquí, mañana lo exponemos, hoy no nos ha dado tiempo, y por sus padres, por supuesto sus padres por detrás, hacerle entender al niño que ser proactivos es muy bueno, pero que también se puede encontrar con que la tutora ese día no lo puede enseñar al aula. No Claro. puede. Oye, es que la clase a veces, hijo, tú lo vas a llevar, es un trabajo maravilloso, seguro que a tu profesora le va a encantar, pero a lo mejor no lo puedes exponer. Claro. Es posible, hijo, porque lo entiendes, porque hay, o sea, el ritmo de aula es muy Sí, rápido. sí, Ya te sí. dará espacio y si no, la profesora seguro que lo mira ella misma y que cuando pueda lo va a poder mostrar a los demás, ¿vale? Perfecto, Y perfecto, por sí. último, como última medida, hemos hablado de las Ujú. aceleraciones, hemos hablado de las adaptaciones curriculares, tanto a nivel significativo como Objetivo como no. metodológico, ¿no? Y Ujú. por último están los programas de enriquecimiento, claro. Los Vale. programas de enriquecimiento que hay veces que están en la misma escuela, cada vez más Bien. colegios tienen programas de enriquecimiento propios del centro, ¿no? ¿En qué consiste un programa de enriquecimiento? Pues nada, pues sacan a determinados niños de altas capacidades de las aulas para juntarles por grupos, claro, por grupos de edad, en un aula, un día a la Ujú. semana, normalmente, y hacen actividades de profundización, de enriquecimiento muy Ay, qué muy bien. bonitas, muy bonitas. Hay centros que no lo tienen y no pasa nada, pero Claro. si son diagnosticados formalmente por el equipo como un niño de altas capacidades, pues una de las medidas que les van a recomendar es asista al programa de enriquecimiento de la comunidad a la que pertenezca. Aquí en Madrid, pues a la Comunidad de Madrid, Claro. ¿vale? Y si no, o si lo derivan y está, como muchas veces ha pasado, se quedan fuera pues por plazo o por plazas, porque no hay plazas No hay para para todos, todos. también están los programas de enriquecimiento privado, de centros privados que tienen sus programas de enriquecimiento. Aquí tenemos un programa de enriquecimiento Ay, en qué bien. ¿vale? Y entonces, quiero decir que necesitan también encontrarse con niños de sus características Claro. y hacer actividades que les supongan un reto, una motivación, aparte de las extraescolares, ¿vale? Perfecto, Susana. Y ahora se me estaba ocurriendo, ¿se puede extrapolar, que imagino que sí, todo lo que has dicho? Claro, hablas de niños, no sé si adolescentes también en la ESO, Por igual. supuesto, por supuesto. Hay programas de enriquecimiento de secundaria. Yo he llevado muchos años programas de enriquecimiento con niños de secundaria. Maravilloso, Qué bien. maravilloso por la madurez que tienen a todos los niveles. Porque ellos además las actividades que les dan luego se las llevan y las trabajan y te traen unas producciones tan bonitas, ¿no? O sea, te traen unas cosas que te muestran unos talentos que digo, madre mía, ¿no? Que de verdad ojalá pudiéramos saber cómo encauzar esos talentos, Claro. visibilizarlos, aprovecharlos, ¿no? En beneficio de todos. Es una pena, yo me da una pena, se me parte el corazón cuando yo tengo niños en los programas de enriquecimiento, tanto de los coles como de aquí, y veo esos potenciales, esos talentos que están fracasando a nivel académico, Ya. digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos escapa, no? Es muy complejo, ¿eh? O sea, que no es culpa del profesor para nada, no es culpa del profesorado para nada. Claro. Pues eso, ¿no? Es saberlo guiar, encauzar, para que ese niño pueda sacar lo mejor de Su él, ¿no? potencial. Esos niños y esas niñas de altas capacidades puedan mostrar lo mejor de sí mismos. Es una pena. Qué pena. Bueno, a ver si escuchando esto, ¿no? Que al final es un poco el propósito de esta charla, es bueno, pues que escuchen y vean eso, pues consejos o cosas que pueden aplicar Sí, o recursos como sí, sí, vosotros, sí, ¿no? sí. Que es la clave. Y ahora hablamos sobre un tema así peliagudo que muchas veces evaluar a niños con altas capacidades, ¿vale? Que es un Sí, tema así, bueno, si nos podrías decir un poquito cómo lo sí, hacéis o cómo crees que hay que pues, hacerlo. claro que sí. Y para empezar, por supuesto que existen los recursos necesarios para evaluar a los niños de altas capacidades. ¿Desde cuándo? Desde que son muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque ya existen pruebas psicométricas Claro, objetivas que ayudan a baremar. Eso sí, hay que tener cuidado en edades tempranas. No es que no se pueda evaluar a edades tempranas. Claro que se puede evaluar a edades tempranas. Lo que pasa es que la persona que le evalúe tiene que ser experto y saber cuándo puede ser simplemente pues, una precocidad, ¿vale? Y punto. O saber y cómo guiar a partir de ahí, ¿no? claro. O cuando puede ser efectivamente ya una alta capacidad que debe ser trabajada y debe ser tratada, ¿no? Inmediatamente por parte del colegio, tomar medidas, porque es verdad, yo me he encontrado a niños muy pequeñitos en edad infantil
que ya se niegan a ir al cole, ¿no? O sea, te encuentras de todo. Y cuando te hablo de un abanico, te hablo de un abanico muy amplio, ¿vale? O sea, yo cuando te hablo de un abanico muy amplio de todas las características. ¿Es bueno evaluar? Sí. ¿A edad temprana es bueno diagnosticar? Es bueno indagar. Es bueno, sí, si se puede establecer un diagnóstico fiable porque las sospechas sean muy claras, incluso sí, es bueno diagnosticar. Pero claro, cuando tú evalúas a un niño en etapa infantil, tienes que tener en cuenta y partir de que a ese niño le queda un camino de madurez todavía muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Y que se pueden producir más dismetrías y más disincronías que en los niños ya de primaria y de secundaria. Porque están en pleno proceso madurativo. Están madurando el cerebro, están madurando las funciones, ¿no? Y hay que tener cuidado. Luego, ¿qué tipo de pruebas son las que se pasan? Pues se pasan pruebas cognitivas, al menos 2, donde los potenciales cognitivos salgan en un nivel muy alto, ¿vale? Luego, además de eso, pruebas de creatividad, tanto narrativas como gráficas. Además de las pruebas de creatividad, hay que también hacer cuestionarios de motivaciones e intereses del niño. Por supuesto, ver toda la parte a nivel emocional y de conformación de la personalidad, su personalidad, porque todo lo que evaluemos nos va a servir luego para orientar al niño, a la familia y a la escuela. Y cuanto más información tengamos, mejor le vamos a entender, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay que pasarle cuestionarios a las familias y también cuestionarios a los profesores, cuestionarios para evaluar, pues todo, para evaluar cómo son sus características y si efectivamente puede haber una alta capacidad o no una alta capacidad, ¿vale? Cuidado a la hora de emitir el diagnóstico. Pues varias cositas a tener en cuenta. Lo primero, no ser obsesivos con el tema del numerito. Es que tiene 127 y no tiene 130, ya, pero es que hay un intervalo de varianza, hay un intervalo variable, ¿no? Entre no sé cuánto y no sé qué. Además de eso, es que hay que tener en cuenta otras muchas cosas, ¿no? Tienes que ver que si ya te está diciendo que es súper creativo, la familia, el colegio lo está viendo claramente, tú ves que sus motivaciones e intereses son muy particulares, y de repente te da, además, coges y en una prueba te da un 127 y en la otra te da un 132, y es que te das cuenta de que es que en la prueba de memoria de una de las baterías cognitivas te salió en un percentil 98, pero en la otra te salió un percentil 68, tú dices, espérate, que es que algo pasó en el día del 68. Claro. Es que ese niño a lo mejor ante esa prueba se sintió bloqueado. Claro. ¿Qué puede pasar? Es que ese niño a lo mejor había discutido con su mamá antes de entrar en el gabinete, o a lo mejor no había descansado bien, o a lo mejor de repente le recordó, se le vino algo a la cabeza y no lo pudo parar. Vete a saber. Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación, o sea, teniendo todo en cuenta, poniendo todo sobre la mesa, ¿no? Claro. Todo sobre la mesa. A veces hay que acudir al IGC, al Índice General Cognitivo, que es la inteligencia pura, porque muchas veces los niños de altas capacidades tienen la disincronía, o sea, disincronía no, perdóname, no es la palabra adecuada, tienen como una puntuación más baja frecuentemente, se ha demostrado que los niños de altas capacidades frecuentemente, no siempre para nada, les salen puntuaciones bajas en el área, no bajas, sino disincronantes con sus capacidades reales. Te puede salir una memoria de trabajo y una velocidad de procesamiento de un 70, un percentil 70. Ostras, ¿Me explico? yeah. Cuando todo lo demás sí. están en percentil. ¿Por qué pasa esto? Pero es que tiene una justificación súper lógica y súper sensata. Porque si a lo mejor son niños excesivamente perfeccionistas, pero en exceso, a lo mejor la velocidad de procesamiento claro. sale regulín. ¿Por qué? Pues porque son excesivamente perfeccionistas y tú te ves que a la hora de ejecutar tienes que observar cómo ejecuta. Es base, clave la ejecución en la tarea. Si tú ves que el niño está bloqueado a la hora de tal, o que borra, estás perdiendo tiempo, se te va el tiempo, son pruebas que van con cronómetro, ¿no? Claro. O que eres excesivamente perfeccionista y lento a la hora de ser, eres lento, no porque tu procesamiento de la información sea lento, sino porque tú eres perfeccionista, te invade la emoción y haces que, pues esto, ¿no? te entorpece. Yo por eso, a la vez que evalúo, siempre pongo anotaciones al lado de cada prueba. Cómo hace, cómo ejecuta la tarea. Es súper importante entenderlo, ¿no? Así, de esta manera. Claro. Porque muchas cosas te pueden bloquear. Yo me he encontrado niños que en pruebas de memoria están viendo la parrilla de 20 dibujos para memorizarla y cuando yo se la quito, se pone, pongo el cronómetro y está. Digo, ¿qué te pasa? Me he bloqueado. Y de repente empiezan, ya, y empiezan, te lo dicen todo rápido, ya corriendo, se le viene toda la memoria, pero se acaba el tiempo. Entonces, tus manos evaluadoras tienen que ser, en ese sentido, tener todo esto en cuenta, ¿no? Claro. O sea, a nivel profesional hay que tener todo en cuenta, todo en cuenta. No decir, no, pues como no está, no. O sea, ahí tiene que haber una anotación. Y a la hora de hacer la interpretación,
bueno, pues vale, pues nada del numerito, pero hemos acudido a su índice general cognitivo, el cual nos habla de la inteligencia pura, ¿no? Hemos dejado a un lado la prueba de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento para ceñirnos a la comprensión verbal, al razonamiento, al área visoespacial, y nos hemos dado cuenta que tiene un índice general cognitivo de un 147. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como un CI, pero quitándole toda la parte de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, porque Claro. nos hemos pegado, vamos a interpretar por otro lado, a nivel diagnóstico y emocional, lo que le ha pasado en la prueba de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, ahora lo comentamos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que tienes que saber, tienes que manejar toda esta información. A la hora de hacer un diagnóstico no es tan fácil como pues puntuación en creatividad alta, esto alta, esto alta, esto alta y altas capacidades, sino hay que verlo todo un poquito en su conjunto, entenderlo ahí, ver cómo ha sido su funcionamiento durante la evaluación, ¿vale? Y tener en cuenta también que hay comorbilidades. O sea, es decir, tú te puedes encontrar a un niño de altas capacidades con un trastorno visoperceptivo. A mí me ha pasado, ¿no? De repente digo, puntuaciones en todo de 19, 17, 16, 14, 16, 19, 17, y de repente puntuación de 6 y 7. ¿Qué está pasando aquí? Cuando coges la lupa, dice, uy, si estas son las pruebas donde está el componente visoperceptivo, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues profundizar con pruebas a nivel visoperceptiva. Y cuando ves y evalúas, dices, este niño, hay aquí una afectación clara. Llévele un optometrista y efectivamente luego, claro, cuando lo ven dice, pues sí, y tienen que hacer estos ejercicios por esto, por esto y por esto. Esto a mí me ha pasado. Y no una vez, yo me he encontrado con niños de altas capacidades que a la vez son niños con dislexia. Claro. Puede pasar. Entonces, claro, no es que, claro, hay disincronías, no se puede determinar. Ya, pero es que, a ver, la disincronía se produce aquí, aquí, aquí y se produce por esto. Tiene justificación de un trastorno, en este caso, de aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que tener muchas cuentas. Sí, muchas variables, ¿eh? Carlos, sí, no es tan sencillo. Yo todo lo resumo a que mi recomendación siempre es que las manos evaluadoras sean manos formadas. Claro, es que es la clave. Manos formadas y que tengan todo en cuenta, ni que sean capaces de ver al niño como un todo, ¿no? Es de todos los componentes. Claro, porque ahora se me ocurría, el diagnóstico por eso tiene que tener algo que digas, esto tiene que estar sí o sí, o sea, quiero decir, porque es verdad, hay variables, ¿no? Pero hay algo que de alguna manera justifique que ese niño tiene altas capacidades, a pesar de que no me gusta hablar de cosas fijas, ¿eh? Pero bueno, es para que... Cuando tú dices un diagnóstico, para que sea, ¿vale? Así como tal, tiene que tener un potencial, o sea, las características que tiene que cumplir es que tiene que dar un potencial cognitivo elevado, superior, en el caso de superdotación, cuando hablamos de superdotación, tiene que ser superior al 130, ¿vale? Aunque tú te puedes acoger al ICG, al índice general cognitivo también, ¿vale? Argumentándolo bien, por supuesto, argumentándolo bien, pero en niños de altas capacidades, cuando hablamos de capacidades cognitivas altas, tú puedes decir que la capacidad cognitiva es alta capacidad cognitiva, a partir de 120. Entre 120 y 130 se considera una alta capacidad cognitiva, ¿vale? Superdotación, que es cuando ya se toman todas las medidas que hemos hablado de aceleración y todo, ¿no? Que también son altas capacidades, pero en el apartado de superdotación, ¿no? Que es cuando se toman todas las medidas, es a partir de 130. Tú para emitir ese diagnóstico, ¿vale? Además, es que así está reconocido, ¿no? La OMS tiene que tener 130 y en las comunidades, cuando valoran los equipos, tienen que cumplir criterios de una puntuación cognitiva superior, con percentiles de 130, o sea, con un coeficiente de 130, altas capacidades a nivel creativo, ¿vale? Unas que desde el colegio y desde casa den unos criterios que se ajusten a un perfil de altas capacidades, que a nivel de motivación y personalidad tengan unas características frecuentes en niños de altas capacidades, y ya con todo eso emites el diagnóstico, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Pero vamos, yo ya te digo que soy antinumerito. Yo soy antinumerito. Soy más de un intervalo de confianza y soy más de una evaluación, bueno, pues global, donde tengas en cuenta todo. Claro, es que es importante. Pero bueno, era por poner un poco, ¿sabes? Hasta qué punto puede ser, ¿no? El diagnóstico más o menos fijo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Sí. Y ya para acabar, Susana, lo más, bueno, a ver, no es lo más importante, pero a veces es como que la gente es lo que quiere escuchar, ¿no? Tips, consejos para papás de nenes con altas capacidades. Vale, pues doy cositas concretitas, ¿vale? Perfecto. Lo primero de decir a todos los papás y las mamás que me estén viendo, lo primero,
que seguro que lo van a hacer divinamente bien, porque la respuesta que se da como padre, nos podemos equivocar, todo lo que tú quieras, pero al final siempre es acertada, porque lo estamos haciendo desde el corazón, desde el cariño y siempre va a ir bien, ¿vale? Claro. Eso es lo primero, ¿no? Evitar mitos y prejuicios. Yo lo que decía antes, ¿no? O sea, intentar evitar los mitos y prejuicios. Vuestro hijo, vuestra niña, vuestro niño, vuestro niño, y no hay que basarse en prejuicios, ni en mitos, ni en estereotipos, no, ¿vale? Hay que respetar también su personalidad, su manera de ser, sus talentos, no hay que presionarnos por como, bueno, pues ahora le voy a apuntar a tal, no, respetarles. Claro. Respetarles, no atosigar, no agobiar. Ahora de repente pues ahora le apunta a todo, no. Entérate bien de que le gusta, que le motiva, pregúntale cuál es su interés y desde ahí, ¿no? Pues si le quieres apuntar a alguna extraescolar, también siempre que parta de su interés, ¿vale? No hay que obligar, no hay que obsesionarse, ¿vale? Entender que las altas capacidades no significa ser bueno en absolutamente todo, ¿vale? Y es verdad que tienen un potencial cognitivo adecuado para desarrollar casi que cualquier cosa, no sé que haya algún trastorno, alguna inmadurez o lo que sea, pero tienen un potencial cognitivo para ser buenos en casi todo lo que se propongan, pero también es verdad que dependiendo de los gustos del niño, del contexto que se le dé, de tal, ellos van a brillar por unas cosas o por otras, no tiene por qué ser bueno y destacar en absolutamente todo, ¿vale? Luego, cositas, recomendaciones. Dependiendo de la edad, hay recursos maravillosos como cuentos, lecturas que pueden hacer con los niños para ayudarles a entenderse mejor, ¿vale? Yo antes he dicho entenderle vosotros mejor y ayudarle a él a entenderse mejor, ¿vale? Porque hay muchas veces que se generan cosas como me siento raro, me siento con autoestima, me he bajado autoestima, no me relaciono bien con los demás niños. Bueno, pues tirar de recursos, de diálogos emocionales con el niño, mucho diálogo emocional con él, ¿no? O sea, no dejes que se hunda y que se quede ahí hundido. Ay, sí, cuando te comprendo, pobrecito o pobrecita. Y quedarse ahí, ¿Vale? No te quedes ahí, busca soluciones, ¿vale? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entiendo que te sientas así, te valido emocionalmente, lo comprendo, valido tu emoción, de verdad que sí, te comprendo, entiendo, fíjate cómo te encuentras, fíjate tal, pero vamos a buscar una solución, no dejarlo ahí, buscar soluciones. Claro. Una experiencia muy concreta, un niño que trabajaba conmigo, que es que él no quería jugar al pilla-pilla, es que él quería jugar a los marcianos. Claro, entonces, ¿cómo le guío yo? Yo le dije, mira, yo no puedo trabajar con los demás niños, puedo trabajar contigo. ¿Y sabes lo que yo creo que te puedo aconsejar a ti? Que por qué no primero tú juegas al pilla-pilla y cuando tú ya juegues al pilla-pilla y todo el mundo vea que tú has jugado al pilla-pilla, tú ya, como eres tan bueno a nivel social y eres tan, que era muy líder, digo, ahora propon que juegues al pilla-pilla pero haciendo de marciano. Y que estáis en el planeta de no sé qué, y que ese planeta tiene no sé cuánto, y que ahora vienen gases, y vienen rocas, y el gas no es, y ahora tú ya le metes, bueno, manos de santo, ¿por qué? Pues porque efectivamente, o sea, lo que os quiero decir es, como padre, diálogos emocionales, pero diálogos emocionales no solamente para decir pobrecito, pobrecita, porque no puede, no, o sea, diálogos emocionales que les permitan desatascar cositas, que les permitan ser proactivos, que no esperen que los demás vengan a solucionárselo, proactividad, o sea, hacer a los niños proactivos para buscar soluciones, intentar cosas, sabiendo que pueden fallar y que pueden no funcionar y que al día siguiente lo deben volver a intentar, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, pues hay recursos muy buenos también que nos facilitan, como por ejemplo lo que os digo, cuentos, lectura. Favorecer también un entorno enriquecedor. ¿En qué sentido? En facilitar, si yo veo que mi hijo tiene curiosidad por algo, facilitarle los medios para que indague, para que investigue, investigar con ellos, ¿no? Reconocer que no lo sabemos todos como padres, que podemos investigar, que si le encantan las plantas podemos ir al parque a buscar ese tipo de plantas, vamos a ir allí, vamos a hacer un diario de no sé qué, o sea, un poquito enriquecer en ese sentido. Luego, además, intentar romper con rigideces, que muchas veces son rígidos, algunos de ellos son rígidos en intereses. Amplíaselo. Un ejemplo claro, me encantan los Legos, solo juega Legos, solo juega Legos. Vale, bueno, no, pues vamos a ver, lo que le gusta es construir. Entonces tú amplíale desde ahí. Ay, qué chulo con Lego, no sé cuánto y no sé qué. ¿Lo hacemos ahora con estos cubos de madera? Ahora con cubos de madera. Ahora con los ladrillos estos que hay ahora que se han puesto de moda. Sí. De corcho y de no sé qué, que construyen casas que son una chulada. Pues ahora vamos a hablar de la arquitectura. Vamos a ver diseños de casas originales. Vamos a hacer... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Amplía el abanico, ábrele la mente. Amplitud, abrir la mente. Y de vez en cuando meterle otros intereses
que creáis por algo que le puedan interesar, ¿vale? Iniciativa en planes. Fomenta la iniciativa en planes. Fomenta la autonomía, la iniciativa, el ser proactivo, tanto a la hora, antes he comentado, tanto a la hora de proponer actividades de clase, como a la hora de acercarse a los compañeros y establecer un nexo común entre ellos, ser proactivo. No te quedes esperando que pobrecito me aíslo y ahora yo me quedo esperando porque no encajo. Claro. No encajas, entiendo que te sientas así, pero vamos a ayudarte a desatascar. Que a veces no es tan fácil, ¿eh, Carlos? No, Que ya yo me imagino. la raza es un mundo, hay que particularizar, hay veces que las cosas necesitan ayuda y guía, pero en general, ¿no? ¿Qué podemos ayudar? Ayudarle un poquito, ¿no? A tal. Disfrutar con ellos, sentarnos en la alfombra con ellos, disfrutar de sus cosas, permitámonos ser niños de nuevo, sentarnos con ellos, disfrutar, ayudarles desde ahí, ¿no? Claro. O sea, un poco, pues, esto, ¿no? También una cosa, casi que el mejor consejo que yo puedo dar, ya te digo de verdad, como un consejo de verdad que yo creo que es el mejor también, uno de los mejores que puedo dar, es el de que a mí muchas familias me preguntan, Susana, ¿ya sabe sumar? ¿Quiere restar? ¿Ya sabe restar? ¿Quiere multiplicar? ¿Ya sabe multiplicar? ¿Quiere dividir? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Se lo estoy enseñando? ¿Lo hago bien? Y yo le digo, sí, no pasa nada. Lo que él te pida es porque está preparado para escucharlo y entenderlo, si no, no te lo preguntaría. ¿Se lo enseño? Sí, enséñaselo, pero paralelamente, que esto es lo más importante, debes también ayudarle a profundizar sobre aquello que ya sabe. Porque hay muchas cosas que tú no sabes de la suma. Ya. Muchas cosas. ¿Quién inventó la suma? ¿Cómo se suma en otros lugares? ¿Cómo se sumaba antes? Bueno, estoy hablando de la suma, me he cogido un contenido difícil, ¿no? Pero bueno, fijaros todas las ideas, ¿no? Serías capaz de poner como un ejercicio que parezca una recta pero que sea una suma. O sea, lo que te quiero decir es, profundiza sobre el tema que estás viendo. Claro. Sobre el espacio, sobre los planetas. ¿Por qué? Porque si no se desesperanzan. Porque piensan que el conocimiento se agota. Y lo que hay que hacer es decirle, el conocimiento no se agota, no hay que pasar de piedra en piedra, pum, pum, salto de piedra en piedra, no, profundiza. Claro. Porque ahí es cuando abres la mente, te das cuenta, despiertas en ellos la intensidad de descubrir, de indagar, de experimentar sobre lo que, una de las cosas, y te da la esperanza de que el conocimiento no se acaba en el libro de texto, es que hay que hacerles entender que es que el libro de texto tiene determinadas paginitas nada más. Entonces, ¿por qué? Pues porque es que no cabe más, es que tenemos que dar muchos contenidos, pero que más allá de eso hay un montón. Te lo digo porque muchos niños se desesperanzan y esta es la causa de su desmotivación académica. Es que ya lo he dicho, es que menudo rollo, ya me lo sé. Claro. Ya te sabes eso que pone ahí, pero hay muchas cosas que no sabes. Por tanto, abrir a la profundización les ayuda muchísimo a los niños, ¿vale? Muchísimo a los niños. Y además fomentar su curiosidad, ¿no? Aumenta su curiosidad por las cosas. ¿Cómo lo hago? Lánzale preguntas que le despierten y que le sorprendan. Es que estoy aburrido ya, bueno, ya que tú no sabes por qué tal y qué cual, ¿lo sabría responder? Yo hay una pregunta muy graciosa que le hacía a los niños que les dejaba de cuadro cuando estaban aburridos y yo les decía, oye, ¿tú cómo crees que salen las pipas peladas? ¿Cómo? Y entonces imaginaban ahí con muchas, no sé, digo, a ver, teorízame, y dibújame lo que tú creas, ¿no? Claro. Muy gracioso, no sé, te lo cuento como... No, pero está muy bien. Como esto, yo le digo, ¿tú cómo abrirías esa puerta si no hubiera picaporte? Tú imagínate que no hubiera picaporte, pero no la puedes golpear, no puedes golpear la puerta. ¿Cómo lo haría? O sea, lanzarles como, pues lo que os digo, ¿no? Cosas que les hagan, pues intentar solucionar las cosas de una manera, pues, innovadora, original, que les suponga un reto cognitivo, ¿vale? Y bueno, por supuesto, luego está, por supuesto, el llevarles a sitios enriquecedores como museos, parques botánicos, claro que sí, pero no solamente museos, jardines botánicos y demás, sino pura naturaleza, pura calle, ¿no? Donde ellos puedan y puedan jugar con ellos a cosas estimulantes y enriquecedoras, ¿no? Porque de todo se puede sacar, ¿vale? Y también, mira, una cosa también súper interesante es no quedarte en qué museos hay en la ciudad, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué jardín botánico hay en la ciudad? ¿O qué exposición van a hacer en la ciudad? Sino decirle, oye, ¿tú sabías que en el mundo hay un lugar del mundo donde, ¿sabéis? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, Un sí, niño que le encantaban las máquinas. No, pues he ido con mi padre a una exposición de máquinas de Madrid. Y yo digo, sí, ¿y sabías que en Nantes está, ¿no? Lo del jardín de las máquinas? ¿Qué es eso? Y yo le decía, bueno, pues alguien que le enseña lo que es, ¿no? Y claro, se emociona, pues yo quiero ir, o sea,
el ir más allá, Claro, abrirse al mundo. Abrirse al mundo. Ellos están en un pequeño punto del mapa y ese abrir, o sea, es que se esperanzan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se esperanzan porque se dan cuenta que tienen tanto por descubrir, tanto claro. por conocer, Qué, ¿sabes? qué importante eso, ¿eh? Porque si no, eso se quedan, lo que tú dices, ¿no? Estancados como, ay, me aburro, ¿no? Y es cuando viene toda esa, que es como un poco parece, ¿no? Que, o que la gente entiende cuando hablamos de niños de altas capacidades, ¿no? Pues eso, ay, es que se aburre y tal. Bueno, pues vamos a Sí, emplear ese mundo del que tú hablas. sí, sí. Perfecto, Susana, pues no sé, pues muchísimas gracias por todo, porque la verdad que has dado muchos consejos muy prácticos, que es que al final lo que la gente, bueno, pues al final pone en práctica y le interesa. Así que nada, pues muchísimas gracias y bueno, quién sabe si nos volvemos a reunir otro día por aquí y hablamos de... Sí, cuando tú quieras, Carlos. Muchas gracias Muy, a ti. pues muy bien, Susana, que tengas un buen día. Igualmente. Adiós, Adiós. gracias.